Muy buenos días. El día de hoy mi persona, Jeremy Chacón, va a estar explicando un poquito de los regímenes tributarios que tenemos acá en el país. Bueno, primero que todo, empezar hablando un poquito de qué es un régimen tributario, ¿verdad? Que es aquel, básicamente, lugar no físico, pero en donde las empresas o personas físicas y jurídicas cumplen sus obligaciones tributarias. Entonces, en Costa Rica tenemos cuatro regímenes y el primero de ellos es el general o el tradicional. Básicamente, como su nombre lo indica, es el régimen en donde la mayoría de personas físicas o jurídicas van y cumplen sus obligaciones tributarias. Ese régimen aplica para todas las actividades económicas, ¿verdad? Que sean lícitas y la mayoría de personas en Costa Rica tributamos en ese régimen, ¿verdad? Algunos conceptos claves de este régimen son el impuesto de la renta, ¿verdad? El impuesto sobre utilidades que hay que llevar de forma obligatoria con periodicidad anual. La contabilidad, ¿verdad? Que se tiene que llevar una contabilidad formal, una uniforme. Las declaraciones, ¿verdad? El IVA y de esta el impuesto de renta. Y una parte muy importante del régimen general son los créditos y deducciones, que básicamente son herramientas contables para los impuestos. Los créditos son eh, dineros que se tienen a favor después de pagar impuestos de más y las deducciones son gastos que se pueden deducir de los ingresos para pagar menos impuestos también. Características, ¿verdad? Un poco de lo mismo. Se requiere una contabilidad completa, uniforme, detallada. Importante que en el impuesto de renta los impuestos se calculan en base a las utilidades del negocio, que eso es muy importante. Y también la obligación de emitir facturación electrónica, que está regulada en el país. Bueno, acá unos requisitos, ¿verdad? Para estar bajo este régimen son inscribirse en el RUT, hay que contar con una actividad económica formal lícita, esto, ¿verdad? Esta parte de la emisión de la factura electrónica, hay que llevar una contabilidad completa conforme a las NIF y se tienen que presentar las declaraciones de IVA y de renta en los plazos establecidos. En el caso del IVA, mensualmente, y en el caso de la renta, anualmente, ¿verdad? Acá hay un pequeño ejemplo práctico en el que no me voy a detener, pero básicamente habla sobre una empresa, Sabores Ticos S.A., que se acoge a este régimen por las características de las que ya hemos ido hablando. Ok, a continuación tenemos el régimen simplificado, ¿verdad? Este es un régimen especial que se creó con el fin de ayudar a pequeños negocios o a cierto tipo de actividades económicas específicas, tipo sodas, servicio de transporte taxi, pequeños restaurantes, bares, cantinas. Ese es un régimen especial enfocado principalmente a este tipo de actividades económicas. Conceptos claros, ¿verdad? Régimen especial. La base de cálculo, muy importante recalcar que en este régimen la base de cálculo se da en base a las compras que se tienen en el periodo y no en el caso pasado que vimos que era así directamente las utilidades. No, aquí es directamente en las compras. Las declaraciones, ¿verdad? No se quitan. Igualmente se tiene que declarar IVA y se tiene que declarar renta y también un poquito la parte de la contabilidad simplificada, ya que en este régimen solo es necesario llevar un registro de las compras y un registro de los activos. Aquí tenemos algunas características, es voluntario, el periodo, la periodicidad de los impuestos, el ISR, el impuesto de renta, el IVA, es trimestral, ¿verdad? Y el pago del impuesto, como ya mencioné, depende de las compras que se realicen durante el periodo. Acá otro requisito, ¿verdad? Hay que desarrollar la actividad económica permitida, esto es lo que está diciendo. Hay cierta actividad, no todos se pueden acoger a este régimen. Hay que cumplir con una cierta cantidad de límites, ¿verdad? En cuanto a los ingresos activos y cantidad de empleados. Hay unos requisitos específicos, ¿verdad? Que establece la DGT. Hay que inscribirse en el RUT como contribuyente de este régimen específico, hay que llevar este registro de compras y hay que presentar las declaraciones trimestrales de ISR IVA. Acá otro ejemplo práctico, el soda El Buen Sabor.
en donde por sus características se acoge a ese régimen porque es lo que mejor se le hace más fácil. Ok, el tercer régimen correspondería al régimen de bienes usados, por su sigla REU, que es otro régimen especial, opcional también, que aplica para esta actividad económica específica, que es la reventa de bienes o artículos usados dentro del país. Ese régimen se crea con el fin de evitar esa duplicidad del pago de IVA, porque si un producto ya pagó IVA y luego se compra y se revende, no tiene sentido que vuelva a pagar IVA. Entonces, ese régimen de bienes usados se creó en base a esa idea. Algunos conceptos class, que es un bien usado, de prácticamente un bien que ya se ha utilizado, que se quiere revender. Los contribuyentes, bueno, todas aquellas personas que se dediquen a esta actividad. Las declaraciones, como en todos los regímenes, ¿verdad? Siempre son obligatorias, la del ISR y la del IVA. Y aquí eso es muy importante, que este régimen tiene tres modalidades para calcular el IVA. Tres modalidades específicas que ofrece el Ministerio de Hacienda para facilitar ese cálculo, adecuándose a las necesidades, ¿verdad? De cada contribuyente. Características, un poco nos volvemos a repetir, especial, voluntario. Ok, otra característica muy importante y también un requisito, ¿verdad? Es que se tiene que permanecer como mínimo 2 años en este régimen. Entonces, muy importante que el contribuyente no puede cambiar hasta después de los 2 años que se inscribe. Y se simplifica el cálculo de impuesto al valor agregado. Muy importante por esta parte las tres modalidades. Los requisitos, un poco más de lo mismo, comunicar el DGT el interés de acogerse, estar inscrito en una actividad económica permitida, ¿verdad? Que corresponde a la reventa de bienes usados. Hay que cumplir con todas estas normas de registro contable, mantener los comprobantes de compra y venta y permanecer 2 años en el régimen. Acá hay otro ejemplo práctico, ¿verdad? De segunda vía, una empresa que se dedica a esa actividad económica y que por sus características decide acogerse a ese régimen para aprovechar los beneficios. Por último, tendríamos el régimen especial agropecuario, el REA, que este es otro régimen tributario especial que fue creado con el fin de apoyar al sector primario y al sector agropecuario. Básicamente un régimen pensado en nuestros agricultores y todas las personas que se dedican a actividades económicas similares o relacionadas a esta misma. Otros conceptos claves, sector agropecuario, ¿verdad? Todas aquellas personas que se dedican a la ganadería, la agricultura y etcétera. La periodicidad del impuesto muy clave porque este régimen, como es específico y se adecua a estas personas, lo que pasa es que la periodicidad del impuesto también se adapta, ¿verdad? A los tiempos de cultivo. La parte del acceso voluntario, muy importante, régimen voluntario como todos los regímenes especiales, ¿verdad? Quien no quiera estar en ese régimen puede acogerse al general sin ningún problema. Y la parte del apoyo, porque se apoya mucho a estas personas de ese sector para fomentar lo que vendría siendo la formalización. Entonces, ese régimen apoya eso. Características, que está dirigido al sector agrícola y pecuario, es voluntario, libre acceso y retiro, y como ya mencionamos, se adaptan los plazos, ¿verdad? Requisitos importantes: realizar una actividad económica permitida o prestar un servicio agropecuario que esté relacionado, ¿verdad? Ese régimen es creado por el sector agropecuario, no cualquiera con una actividad económica puede acogerse a él. Hay que estar inscrito en el registro de productores agropecuarios, se tiene que tener otro registro ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería o la Incopesca, dependiendo del caso. Hay que inscribirse en el registro único tributario como contribuyente de ese régimen y hay que presentar igualmente las declaraciones de IVA y ISR según esté establecido. Acá tenemos un ejemplo práctico de los cafetales verdes, una finca que se dedica al cultivo de café en naranjo. Básicamente, volvemos a repetir lo mismo, por sus características específicas, decide acogerse a ese régimen para disfrutar de los beneficios, como por ejemplo, declararía una sola vez al año por el cultivo del café, simplificar la contabilidad agrícola
y acceder a los beneficios que ofrece el MAC y otras instituciones públicas. Básicamente es eso. Ok, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un excelente día. Gracias.